A veces, el silencio habla más fuerte que cualquier sonido. Ese día, Jerusalén despertó como de costumbre. El polvo flotaba en el aire. La gente se apresuraba, preparando sus hogares para la fiesta. La Pascua, tiempo de recuerdo, tiempo de liberación. Pero nadie sabía que ese día entraría en la eternidad. No como una fiesta más, sino como el comienzo del final. O el comienzo de un comienzo. Una mañana común pero en el borde de la ciudad. Apareció el punto no en oro. No en bronce, no con vestiduras de guerra. Montaba un burrito, así no entran los conquistadores, así no se presentan los líderes. Él entraba sabiendo que lo recibían no por lo que había hecho, sino por lo que esperaban de él. La multitud creía en una victoria, sobre los romanos, sobre la política, sobre el dolor. Pero él venía para vencer a la muerte. A menudo me pregunto, ¿qué habría hecho yo si hubiera estado en esa calle? ¿Habría extendido mi manto a sus pies? ¿O me habría quedado a un lado observando, como escéptico, como espectador? Jesús no buscaba la gloria, pero la gloria lo seguía. No necesitaba una tribuna para hablar. Cada palabra suya ya estaba viva. La gente gritaba, «Hosanna», «Anaba», pero ni ellos comprendían del todo lo que estaba ocurriendo. Y quizás allí estaba el misterio. Los eventos más grandes no siempre se ven grandes en el momento. Él avanzaba entre el bullicio de la multitud. Y en esa multitud estaban los que habían oído cómo sanaba a los ciegos, los que vieron a Lázaro salir de la tumba, los que bebieron vino hecho de agua, los que comieron pan multiplicado ante miles. Pero Jesús no venía a repetir milagros, venía a hacer el sacrificio. Y cada paso del burrito sobre la piedra recordaba. Esto no es el desfile triunfal de un héroe, es el camino del Cordero. Hay algo sagrado en esta escena. Es como si el cielo contuviera el aliento, como si los ángeles observaran con asombro, como si toda la creación se preparara para un punto de quiebre en la historia. El rey entra en su ciudad, pero no para recibir una corona, sino para ser rechazado. No va a un palacio real, sino al templo, no hacia un trono, sino hacia una cruz. Y me pregunto, ¿lo reconoceré si entra en mi vida así, simple, silencioso, no con el brillo de la gloria, sino en humildad? Él podría haber entrado con fuego, con poder, con juicio, pero eligió el camino de la obediencia para tocar no los oídos, sino los corazones. Los discípulos están confundidos, pero obedecen. 2 de ellos van, como él les dijo, y encuentran un burrito. Una criatura sencilla, pero precisamente en él se cumple la antigua profecía de Zacarías. Mira, tu rey viene a ti, humilde, montado en un asno. El mundo jamás había conocido a un rey así. No conquistaba ciudades, conquistaba almas. ¿Puedes imaginar ese movimiento? Él entra, y sin haberlo planeado, la gente comienza a quitarse los mantos y a ponerlos en el suelo. No por espectáculo, no por costumbre, sino porque algo dentro les decía, este es un momento que no se puede dejar pasar. Rompen ramas de palma, las agitan, gritan, se alegran. Los niños corren, se ríen, algunos lloran de emoción. Hosanna al Hijo de David. No suena como una fórmula religiosa, sino como un clamor del alma, como si el corazón de la humanidad recordara que hay esperanza, que hay salvación, y él guarda silencio. No busca aplausos, simplemente mira hacia adelante, hacia la eternidad. Ve que esto es solo el comienzo, porque en unos días esas mismas calles gritarán, «Crucifícalo». Pero aquí está la pregunta,
¿Y yo qué habría gritado? ¿Y tú? Cuando Jesús entra en tu vida, no como un héroe, sino como un siervo, como aquel que pide tu corazón. ¿Qué haces tú? ¿Lo dejas entrar o sigues levantando muros? Esa entrada fue al mismo tiempo una victoria y una antesala del sacrificio, una esperanza luminosa y un desafío profundo. Y mientras la multitud gritaba, los fariseos susurraban, «Haz que se callen». Pero él respondió, «Si ellos callan, las piedras clamarán, porque no se puede guardar silencio cuando el Rey viene». Cuando la eternidad toca la tierra, él entró y aún resonaba el «Hosana», pero no buscaba gloria, ni necesitaba la aprobación de la multitud. Él iba hacia el interior, al centro de la ciudad, al corazón del pueblo, al templo, un lugar donde por siglos se ofrecían sacrificios, donde ardían las lámparas, donde se elevaba la oración, donde según los profetas habitaba Dios. Él no entró como invitado, entró como el dueño, y lo que vio no fue reverencia, sino un mercado, monedas, voces, gritos, interés. La oración se volvió rutina, el sacrificio, negocio. Él no gritó, no maldijo. Empezó a actuar. Con un solo movimiento, volcó la mesa, y las monedas, como máscaras, salieron volando por el suelo de piedra. El metal retumbaba, las jaulas con palomas caían, los vendedores huían, pero él se quedó de pie, y hablaba, no en voz alta, pero de tal forma que todos lo oyeron. «Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones». No era ira, era celo santo, un fuego no destructivo, sino purificador. Pienso en esto y me pregunto, si Jesús entrara en mi templo, en mi corazón, ¿qué encontraría allí? ¿Oración o monedas? ¿Esperanza o comercio de ilusiones? Él no solo limpiaba un edificio de piedra, mostraba que el templo no son las paredes. El templo es el lugar de encuentro entre el ser humano y Dios. Y cuando ese lugar se convierte en escenario de codicia, Dios no calla. Y después del silencio llegaron los que antes no podían entrar, cojos, ciegos, rechazados. No los dejaban pasar, los evitaban. Pero ahora con el templo purificado, ellos entran, uno tras otro, y son sanados. No por ritual, no por sacrificio, sino por el toque del amor. Este es otro Dios, no distante, no cruel, no indiferente. Es un Dios que limpia para acercarse, que expulsa el ruido para que puedas escuchar el silencio. Y de pronto, entre el polvo, entre las mesas volcadas y las monedas rodando, comienza la verdadera adoración. No según el horario, no por costumbre, sino desde adentro, desde las lágrimas, desde la gratitud. Y los niños, los mismos que gritaban en la calle, ahora cantan en el templo. Su voz es pura, su canto como el eco del cielo. Hosanna al Hijo de David. Pero los justos no están contentos. Esta libertad les aprieta. Sus leyes no pueden contener este amor. Prefieren un templo con reglas que un templo con un Dios vivo. Vienen de nuevo a Jesús, con quejas, con acusaciones. ¿Oyes lo que dicen? Y él, tranquilo como siempre, los mira a los ojos y dice, ¿nunca han leído? De la boca de los niños y de los que mamán perfeccionaste la alabanza, porque ellos no temen, porque ellos están abiertos, porque ellos escuchan. Y vuelvo a preguntarme, ¿y yo escucho? Cuando Dios entra en mi templo, no con ternura, sino con fuego. ¿Estoy dispuesto a que mis mesas sean volcadas? ¿A que todo lo que parecía estable
se derrumbe por sanidad? Esto no es solo una historia, es una invitación. Él entró en el templo aquel día, pero hoy entra en ti. Y tu respuesta decide: ¿seguirás en medio de la multitud? ¿O te abrirás, incluso si eso significa permitirle voltear lo que has construido durante años? Porque el verdadero templo es el lugar donde te encuentras con la verdad. Y la verdad no siempre es suave, pero siempre libera. La multitud aún no sabía lo que hacía. La gente lo recibía sin comprender quién era en realidad. Esperaban a un rey fuerte, un libertador de los romanos, un revolucionario con espada. Pero él venía montado en un burro, no como comandante, sino como pacificador. Gritaban «Hosanna», una palabra que significa «sálvanos». Pero pedían salvación de lo externo, sin entender que Él venía a salvar desde dentro. Ese día, en ese clamor, había de todo: alegría, confusión, esperanza y ceguera. Pero Jesús seguía avanzando. Él sabía que su camino no lo llevaría a un trono, sino a una cruz. No a una corona de oro, sino a una corona de espinas. Cuando pienso en esto, el corazón se me encoge. Porque sé que yo también habría estado allí, en medio de la multitud. Probablemente me habría alegrado, agitado ramas, gritado con los demás. Y luego, tal vez habría guardado silencio cuando lo llevaron a juicio. O habría observado cómo todo se desmoronaba sin entender por qué. ¿Cuántas veces celebramos su llegada sin darnos cuenta hacia dónde nos conduce? Lo invitamos a nuestras ciudades, a nuestras vidas, pero solo hasta que no altere el orden. Hasta que no toque a nuestros ídolos. En esa misma semana, cuando el pueblo se preparaba para la Pascua, elegía corderos, preparaba sacrificios, ponía todo en orden. Dios ya había provisto a su cordero. No solo un símbolo, sino un ser vivo. Perfecto, infinitamente puro. Y todo lo que sucedía no era casualidad. Era un plan. Eterno, invisible, preparado antes de la creación del mundo. Toda la historia se dirigía hacia ese punto, hacia esa semana, hacia ese HH, hacia ese cordero. Pero el cordero no fue una víctima sin voluntad. Él sabía lo que iba. Él eligió ese camino. Es más que amor. Es una santa determinación. Es un paso silencioso en la noche, sabiendo que te van a traicionar. Es aceptar ser incomprendido, ser rechazado, ser ofrecido en sacrificio, por aquellos que ni siquiera saben cuánto necesitan ser salvados. Y lo asombroso es esto: no iba solo, iban con él aquellos que nadie habría escogido: pescadores, recaudadores de impuestos, mujeres con pasado, personas con vidas rotas. A ellos les confió ser testigos, porque Dios no busca a los perfectos, busca a los dispuestos a seguirle, incluso en la oscuridad, e incluso sin garantías. Y así, cuando todo apenas comenzaba, el Domingo de Ramos no fue el clímax, sino el punto de partida. No fue un espectáculo de fuegos artificiales, sino el amanecer antes de la tormenta. Pero incluso en ese amanecer había esperanza. Porque el rey no entró en una ciudad vacía, sino en una ciudad llena de dolor. No venía hacia un pueblo listo para servirle, sino hacia gente que necesitaba ser sanada. No venía a tomar el poder, sino a entregarse. Y en eso está la respuesta a todas nuestras preguntas. ¿Quién es Dios? Mira a Jesús en ese día. Él no exige. Él da. Él no condena. Él limpia. Él no pide pruebas de fe. Él mismo se convierte en prueba de amor. En ese momento, cuando Jesús entró en Jerusalén, muchas cosas parecían fuera de lugar. Esa ciudad, sagrada y llena de expectativas, se convirtió en el escenario del drama más grande que la historia humana haya vivido. Todo estaba preparado, como si el mismo destino se inclinara ante ese instante, para abrir las puertas a un nuevo comienzo, un nuevo camino,
que ya no sería como antes. La multitud, llena de entusiasmo, gritaba: «Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor». Pero, ¿acaso comprendían que ese momento no era una fiesta? ¿Merecía su alegría ser tan pura, cuando detrás de esos gritos jubilosos se escondía una fuerza tan profunda, tan inevitable, que hacía que el corazón se encogiera por presentimiento? Jesús entraba a la ciudad no como un vencedor, no como alguien que venía con un ejército para derrotar a sus enemigos, sino como aquel que traía un poder completamente distinto, el poder del amor. Una fuerza que no puede ser entendida por la mayoría, porque no se mide con los estándares comunes de este mundo. Su entrada a Jerusalén no fue otra cosa que un acto de obediencia y humildad, algo que iba en contra de todas las expectativas. ¿Por qué un burro? ¿Por qué no un caballo o un carro de guerra, un símbolo de riqueza y autoridad? ¿Por qué ese animal tan simple, tan poco impresionante? ¿Acaso no debería alguien que viene como rey mostrarse con grandeza y poder, para que todos comprendan de inmediato: aquí está el vencedor, aquí está el rey que traerá justicia y libertad? Pero en eso residía el gran paradojo. Jesús no venía con armas en las manos, ni con el paso orgulloso de un conquistador. Él tomó la forma de un siervo humilde, de alguien que no impone sus reglas, sino que ofrece un nuevo camino, un camino donde no reina la violencia, sino el amor, y en eso se encontraba su mayor poder. La multitud lo recibía con alegría, pero ¿cuántos comprendían realmente el significado de esas palabras? Hosanna no es solo un grito de victoria, es una súplica, una oración por salvación. Las personas, sin saber del todo lo que les esperaba, ya sentían que con la llegada de este hombre venía algo mucho mayor que una revolución política. Era el inicio de una nueva era, el comienzo de un nuevo pacto, que nacía en las puertas del templo, pero que no estaría limitado por sus muros. Jesús sabía que no podía evitar su destino, que ese momento, ese día, había sido determinado desde el principio, como todo lo que lo precedía. Sabía que delante de él no estaban solo las calles de la ciudad, sino también aquellos que, quizás en unos días, gritarían: «Crucifícalo». Sabía que cada uno de sus pasos resonaría a lo largo de la historia, que incluso los que ahora le rendían honor no podrían entender la plenitud de lo que él había venido a hacer. Sabía que ese camino lo llevaba a la cruz. Y a pesar del miedo y el dolor, siguió adelante. Entonces, ¿por qué vino Jesús? ¿Por qué no dejar al mundo en su estado habitual? ¿Por qué ese momento fue tan importante? Tal vez él vino para mostrarnos que el verdadero poder no se encuentra en el control, sino en el sacrificio. Vino para enseñarnos que la fuerza se revela en la humildad, y la grandeza en el servicio. No vino a conquistar, vino a salvar. Y la salvación que él traía no era externa, sino interna. No se limitaba al cuerpo, sino que alcanzaba el alma. Y nadie podría recibirla sin abrir su corazón a esta verdad suprema. Y cuando la multitud extendía sus mantos ante él, cuando los niños cantaban «Hosanna», cuando las ramas de palma se inclinaban a sus pies, no se veía la tragedia que se escondía detrás de esos acontecimientos. No se veía que no era simplemente la entrada de un rey a la ciudad, sino el inicio del camino que lo llevaría a la cruz. Jesús, quien entró en Jerusalén montado en un asno, era el mismo que, pocos días después, cargaría una cruz y moriría por los pecados de toda la humanidad. Cada encuentro con él llevaba el peso de esa carga. Cada palabra suya era un anticipo de lo que habría de venir. Y él sabía que no podría evitar ese destino. Sus ojos no buscaban gloria, buscaban corazones. Corazones que pudieran aceptar su sacrificio. Corazones dispuestos a entender que Dios no viene para condenar, sino para salvar. Estas reflexiones, en el contexto de su entrada a Jerusalén, nos recuerdan que con cada paso que daba, se revelaba un nuevo significado, una nueva profundidad. No fue solo un evento histórico. Fue el testimonio de cuán grande y poderoso es aquel que ama a pesar de todos los obstáculos. Fue un momento en el que el mundo debía comprender: el rey que esperaban no sería como lo habían imaginado. Cuando Jesús entró en Jerusalén, todos parecían asombrados, pero no todos podían comprender quién estaba realmente frente a ellos. No fue solo un momento de la historia. Fue un momento destinado a destruir todas las ideas preconcebidas sobre el poder, la grandeza y el honor. Al entrar en la ciudad, él no solo caminaba entre costumbres y tradiciones, caminaba a través de su vacío, revelando al mundo aquello que no podía ocultarse y que, en ese momento, seguía siendo invisible para la mayoría. La ciudad que debía ser un santuario se convirtió en el escenario de un gran enfrentamiento. Un enfrentamiento entre dos mundos, el mundo de los hombres
donde el poder y la grandeza se miden con fuerza militar y control político, y el mundo de Dios, donde la fuerza se encuentra en la humildad y el amor. Jesús no era un líder político. No vino a gobernar el mundo como lo hicieron los grandes conquistadores del pasado. Su misión era diferente, y aunque era espiritual y celestial, requería una realización terrenal. Los árboles por los que pasaban no eran solo parte del paisaje físico, sino también un símbolo del antiguo vínculo entre Dios y el hombre. Las ramas de palma que se extendían en su camino se convirtieron en símbolo de gloria, pero no de la gloria esperada. Era un signo de sacrificio. Fue el momento en que la naturaleza y todo el universo no solo reconocían la autoridad de Dios, sino que lo apoyaban en su misión redentora. Cuando contemplamos ese momento, entendemos que la entrada de Jesús en Jerusalén no fue solo un evento histórico. Fue un instante en que el cielo y la tierra se encontraron, cuando el plan de Dios comenzó a cumplirse en el mundo real. Y era algo tan difícil de comprender, tan imposible de prever. Fue como una piedra cayendo en un estanque. Las ondas se expandían, y cada acción posterior se volvía cada vez más inevitable. Jesús sabía que después de esa entrada triunfal vendrían los sufrimientos. Pero no tenía miedo. Esa entrada no solo era el símbolo de su misión, sino también el anuncio de lo que él debía hacer para que el mundo pudiera ser salvado. No vino con armas, ni con un ejército, ni con destrucción, sino con amor. Y ese amor se convertiría en lo que cambiaría el curso entero de la historia. Y mientras la gente se alegraba, quizás algunos se preguntaban, ¿qué vendrá después? Y cuando llegue el momento en que él diga, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿quién estará preparado para comprender lo que realmente sucedió? Para nosotros, este momento es un recordatorio de que en el camino de la salvación no hay atajos. No podemos esperar que la salvación llegue en forma de victoria y gloria. Llega a través de la humildad y el sacrificio. Y esa entrada en Jerusalén fue el primer paso que conducía a la crucifixión. Pero precisamente en esa crucifixión encontramos la libertad. No es simplemente un acto de sufrimiento, es un acto de amor que atraviesa el mundo entero y le da un nuevo comienzo. Por mucho que muchos intentaran entender sus palabras literalmente, la esencia siempre era otra. Jesús vino a mostrar que el reino es el lugar de encuentro con Dios, el lugar donde el ser humano puede estar en paz consigo mismo y con los demás. Señalaba el camino que conduce a la purificación del alma y, en esencia, era un camino en el que cada uno debía pasar por una muerte y resurrección interior. Pero en medio de esas enseñanzas sublimes y revelaciones profundas, Jesús se enfrentaba a una creciente oposición. Cada vez más se encontraba en conflicto con los líderes religiosos, quienes no podían aceptar su visión del mundo. Él representaba una amenaza para su poder, porque enseñaba que la verdad no está en los rituales ni en las prácticas externas, sino en el corazón de cada persona. Esto contradecía su sistema, en el que el ritual, la ley y la tradición eran lo primordial. Jesús no buscaba divisiones. Quería que las personas entendieran que Dios no está limitado por templos ni sacerdotes. Quería mostrar que cada uno puede encontrar a Dios dentro de sí mismo, en su propio corazón, y que la verdad que libera es la verdad del amor y del perdón. Pero, como suele ocurrir cuando el mundo se enfrenta a una verdad tan indomable, se vuelve peligroso. Jesús no podía evitar lo que se avecinaba. Él sabía que el camino hacia la victoria final en este mundo inevitablemente pasaba por la cruz, pero no se lamentaba. Sabía que sólo así podría cumplirse la voluntad del Padre. Qué difícil es entender esto, especialmente para nosotros, seres humanos tan aferrados a los valores terrenales. Buscamos éxito, poder, reconocimiento. Pero Jesús mostraba otro camino, el camino de la victoria interior, la victoria sobre el propio ego, sobre el orgullo y el egoísmo. Ese camino no pasa por triunfos y gloria, sino por la aceptación del sufrimiento, por la renovación interior y la liberación de todo lo que encadena el alma. Pero aquel que decidió seguirlo ya era parte de ese camino. Y esos discípulos, esas personas que iban tras él, no seguían simplemente una enseñanza, seguían el ejemplo de cómo vivir una vida de entrega total, cómo amar en medio de la crueldad y el miedo, cómo perdonar cuando ya no hay fuerzas para hacerlo. Y así, a pesar de la creciente oposición, Jesús continuaba enseñando y sanando. Sabía que el mundo no estaba listo para aceptar su enseñanza. Sabía que el camino que estaba recorriendo sería duro, pero también sabía que a través de ese camino vendría la salvación para todos. Ese camino no era solo suyo. Era el camino al que son llamados todos aquellos que están dispuestos a dejar sus propios senderos y seguirlo a él. Y cuán difícil,
Cuán doloroso fue para quienes estaban a su lado darse cuenta de que él no era el rey que ellos esperaban. Pero, a pesar de ello, él era el único que podía liberarlos de la cadena más pesada, la cadena del pecado y la muerte.